de valencianos. La muixeranga d'Algemesí no ha perdido su función religiosa. Algunos de los cuadros son retablos animados que recrean escenas sagradas. El grupo de la muixeranga escenifica diversos bailes y cuadros, pero lo que les identifica con las formaciones humanas catalanas son las torres. Cada grupo lo componen unas 200 personas, vestidas de forma muy característica, alternando el verde o el azul con el rojo y el blanco. De entre todas las figuras que se hacen en Algemesí, las que arraigaron en Cataluña fueron las torres y los pilares. Las muixerangas saludan el paso de la Virgen. Incluso se alzan en el interior de la iglesia, evidenciando su significación religiosa. Cuando se expandan, irán perdiendo el significado religioso, pero en Algemesí lo mantienen en una fiesta muy viva y espectacular. El siguiente viaje nos lleva más al sur, al otro lado del Mediterráneo, a Marruecos. Para empezar, a Marrakech. La ciudad del Aldas es un punto de encuentro de rutas que van a las montañas, al desierto, al mar. Dicen que en la plaza de Jemal Efna, en el centro de Marrakech, se puede encontrar de todo. Vendedores, aguaderos, encantadores de serpientes, narradores de cuentos. La plaza de Jemal Efna es un lugar excepcional de encuentro y de recreo. La plaza, o mejor dicho, lo que acontece en ella, ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es el corazón de la antigua Medina, pero es también un gran teatro al aire libre, en el que se mezclan actores y espectadores. En esta plaza de espectáculo y encuentro es donde hallamos las pistas sobre construcciones humanas parecidas a las catalanas. Las hacen troupes de acróbatas ambulantes como la Dulá de Sidi Ahmed Musa, los hijos del hombre santo Ahmed Musa.
En sus acrobacias incluyen una manera de levantar torres humanas. Los castellers marroquíes son acróbatas y contorsionistas, y sus construcciones un espectáculo tradicional que para algunos es un trabajo del que obtienen una remuneración. واني منين بديتيها منين غادي تكملها ان شاء الله. انتوما السيادي هو راه ما كايدير فتحه لا وتبرد الله يجعل تقليدو وطيبو تابعتو الصح اللي غادي اللي هو وتبرم عليه يا سيدي العام غادي ندير وغادي يضوع الليمه اللي شافوا بعيني غادي يعاونوا ولا 100 ولا 200 ولا قليل ولا كثير على اللي خلقنا ورزقنا في هذا العام. Ya en el siglo XVII se habla de esta plaza, abierta a todo tipo de espectáculos ligados a la palabra y a la tradición oral. Gente que explica cosas o que cuenta las maravillas de su lugar de origen. Aunque las acrobacias de esta troupe no tienen finalidad religiosa, sus orígenes remiten a una importante personalidad religiosa, Sidi Ahmed Musa, del que sus miembros se proclaman hijos. El viaje a Marruecos, a la búsqueda de torres humanas, nos lleva más lejos en el espacio y quizá también en el tiempo. ¿La tradición de construir torres humanas viene del sur? ¿Tiene un origen norteafricano o semítico? Según las leyendas, Sidi Ahmed Musa viajó a Oriente. ¿De allí trajo esta tradición? No se sabe. Solo podemos hacer hipótesis y especulaciones. Quizás entre los diversos tipos de construcciones humanas del mundo haya alguna relación, un origen común. Quizás es una actividad que ha surgido de manera autónoma en pueblos muy lejanos sin ninguna relación.